Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva sección del canal donde vamos a estar aprendiendo patrones de diseño. ¿Te ha pasado que a veces comienzas a crear objetos por cualquier parte de tu código sin importar dónde te encuentres? En la lógica de negocio, en la parte de los servicios, en la parte de las validaciones. Comienzas a crear, a llenar eso de new object por todo lado, sin pararte y pensar un momento en si en realidad eso debería ir ahí. Resulta que a veces, cuando comenzamos a crear instancias dentro de nuestra lógica de negocio o de nuestra capa más interna del software, lo que estamos haciendo es generar dependencias de nuestra lógica de negocio de esas partes externas que quizás no deberíamos depender o que no necesariamente deberíamos nosotros ahí crear directamente la instancia, sino que deberíamos delegar esa responsabilidad a alguien más y simplemente nosotros utilizarlo cuando lo necesitemos. Eso evita que tengamos que estar repitiendo código cada rato por todo el proyecto, donde tengamos que estar haciendo un new card por aquí, un new card por acá, un new card por otro lado. Y en vez de eso, simplemente le damos esa responsabilidad a una fábrica y esa fábrica es la encargada de devolvernos los cards cuando los necesitemos. Se hace una única vez y está separado en una clase distinta a la que tiene nuestra lógica de negocio. Eso es un patrón de diseño llamado Simple Factory y es el patrón que vamos a aprender hoy. En un video anterior estuvimos aprendiendo el patrón Strategy, en el cual generamos el diagrama que te estoy mostrando ahorita. Teníamos tres estrategias que se utilizaban para realizar cálculos dependiendo del tipo de tarjeta con el que se estuviera realizando una compra. Teníamos un contexto que era el que manejaba esas estrategias y teníamos una clase que estaba utilizando ese contexto para definir en qué momento utilizar qué tipo de tarjeta o qué estrategia. Pero aún teníamos un problema. Dentro de la clase mercado, aún teníamos que validar por cada tipo qué tipo de tarjeta era para así saber qué estrategia íbamos a utilizar. Si quieres aprender más del patrón Strategy, aquí dentro del canal vas a encontrar el video donde explicamos muy bien este patrón. En ese momento pasamos de tener un código extenso como este, en el cual hacíamos validaciones por cada tipo de tarjeta y por dentro teníamos toda la lógica necesaria para esa tarjeta, por cada una, para la Visa, para la Mastercard y demás, a simplemente tener el siguiente código. Y este fue el código que obtuvimos luego de haber aplicado el patrón Strategy. Tenemos exactamente el mismo método, pero ahora verificamos cada tipo de tarjeta y lo que hacemos es mandarle al procesador la estrategia que va a utilizar dependiendo del tipo de estrategia. Por ejemplo, aquí si el tipo es Visa, lo que hacemos es mandar a llamar al método setEstrategia del procesador y le decimos que la estrategia que va a utilizar es la estrategia Visa. Y luego simplemente le decimos al procesador que realice el pago con los productos que le estamos mandando. Pero aquí tenemos el punto de mejora que mencionábamos anteriormente. Actualmente todavía tenemos que validar cada tipo de estrategia para saber qué tipo de tarjeta es y así saber qué estrategia le tenemos que pasar al procesador. Pero esto lo vamos a mejorar con el Simple Factor. Si notas, actualmente todavía estamos dependiendo de las estrategias concretamente. Aquí dentro de la lógica de negocio estamos generando la nueva instancia de cada estrategia. Estamos haciendo un new estrategia Visa, new estrategia Mastercard y un new estrategia American Express. Lo ideal no es que nuestra lógica de negocio dependa de ninguna de esas clases, sino delegar esta responsabilidad a una clase externa, en este caso una fábrica, que sea capaz de definir qué tipo de estrategia nosotros vamos a necesitar. Y con eso también ahorrarnos algunos cuantos if, porque si aquí el día de mañana llega un nuevo tipo de estrategia, nos toca agregar una nueva validación de if para saber si el tipo de estrategia es ese, establecer el nuevo tipo. Entonces, vamos a aplicar el patrón de diseño Simple Factory y miremos cómo queda. Miremos primero a nivel de diagrama qué cambios harían a lo que ya teníamos. Crearíamos una nueva clase que sería estática que tendría un método llamado crear estrategia pago. Recibiría el tipo de tarjeta
y en base a ese tipo nos va a devolver la estrategia que necesitamos, que sería de tipo y estrategia pago, que es el mismo tipo de la interfaz. Entonces, nuestro mercado ahora va a tener una referencia de esta fábrica y la va a utilizar por dentro para saber qué tipo de estrategia necesitamos. Ya entonces, acá dentro de nuestro procesador pagos, le pasaríamos la estrategia que necesitamos y el flujo continuaría igual. Ahora miremoslo en código. Veamos entonces cómo quedaría nuestra clase fábrica. Tendríamos un método llamado crear estrategia pago, que recibiría el tipo de tarjeta y devolvería un tipo de interfaz estrategia pago, que es el mismo tipo del cual son todas las estrategias. Por dentro mandamos a llamar a un método llamado obtener estrategia por tipo, manteniendo la responsabilidad única. Esta forma de implementar este método es muy mía. Cualquier otra persona había podido hacer un switch case o implementar if else para verificar, dependiendo del tipo, qué estrategia se va a devolver. Pero a mí en estos casos me gusta utilizar diccionarios, donde básicamente tenemos como clave el valor único, que en este caso es el tipo de estrategia, y como valor la instancia que devolveríamos. Entonces, tengo un record que es básicamente un diccionario que tiene una clave, que en este caso es el nombre del tipo de estrategia, y si es de este tipo devolvemos entonces una Visa, si es de este otro tipo devolvemos una Mastercard, y si es de este otro tipo devolvemos entonces la American Express. Verificamos si la clave que estamos buscando dentro del diccionario existe, porque puede que no exista la clave que estamos buscando, y si no existe, pues decimos que la estrategia no está definida. Por el contrario, devolvemos entonces la instancia que haya coincidido. Esa instancia la recibimos acá y la devolvemos a donde nos estén llamando. Ahora miremos cómo queda la implementación utilizando la fábrica. Estando ahora en nuestra implementación, miremos lo que pasó. Seguimos teniendo la instancia de nuestro procesador. Ahora utilizamos nuestra fábrica de estrategias de pago y mandamos a llamar al método crear estrategia y le pasamos el tipo de tarjeta con el que se está haciendo el pago actualmente. Y esto internamente ya verifica cuál es la estrategia y nos devuelve la instancia de la estrategia que necesitamos. La recibimos en una variable, se la pasamos al procesador y simplemente nos queda mandar a llamar a procesador punto procesar pago y le pasamos los productos. Y esto debería seguir funcionando. Algo muy importante es que en este caso decidimos que el método crear estrategia fuera estático porque no es necesario crear una nueva instancia de la fábrica cada vez que lo necesitemos, porque simplemente queremos que sea un método que le pertenezca a la clase, más no que le pertenezca a las instancias. Déjame en comentarios si quisieras que hiciera un video explicando mucho más a detalle diferencias entre métodos estáticos y no estáticos, clases abstractas y clases estáticas. Hasta este punto hemos mejorado mucho el código, ya no tenemos validaciones dentro de la lógica de negocio, pero aún podemos mejorarlo más. Digamos que nosotros no queremos estar teniendo que mandar a llamar a fábrica cada vez que necesitemos decirle al procesador qué estrategia vamos a utilizar. Entonces podemos mejorar aún más esta parte. Podemos encapsular la lógica de definir la estrategia directamente dentro del procesador y no tener que hacerla dentro de la lógica de negocio. Miremos cómo quedaría. Antes que nada, miremos qué cambios tendríamos a nivel de diagrama. Con esto, ya no tendríamos tampoco una dependencia de nuestra clase de mercado, que sería la principal de nuestro programa, que sería la que tiene la lógica de negocio, directamente con la fábrica. Esta referencia la eliminamos. Y ahora, quien va a tener una referencia de la fábrica directamente va a ser el procesador. Y él internamente va a utilizar la fábrica para definir automáticamente según el tipo cuál es la estrategia que tiene que utilizar. Por lo cual, ya no vamos a necesitar que el procesador tampoco tenga el método set estrategia. Y lo que vamos a hacer es que el método pagar, aparte de recibir los productos, también reciba el tipo de tarjeta con el que se va a hacer el pago. Porque siempre que vayamos a hacer un pago, vamos a necesitar el tipo. No tiene sentido de que estemos haciendo un pago sin tener el tipo de tarjeta con el que vamos a hacer. Entonces nos quedaría de esta manera.
Ahora miremos qué implicaciones tiene esto dentro del código. Ahora, estando dentro de nuestro procesador, miremos qué cambios hubieron. Lo primero que hicimos fue volver estático el método procesar pagos. ¿Para qué? Para que nuestra clase de lógica de negocio no tenga tampoco que crear una instancia del procesador para poder utilizar sus métodos, sino que estos métodos le pertenezcan directamente a la clase. También hacemos estática la estrategia para que funcione de la misma manera. Ahora, dentro del método procesar pagos, utilizamos la fábrica de estrategias de pago y mandamos a llamar a su método crear estrategia pago. Y le pasamos el tipo. Este tipo también lo tenemos que recibir ahora por el método procesar pagos, que también recibe la lista de productos. Este método de crear estrategia Paco según el tipo nos va a devolver la estrategia y esa estrategia se la vamos a establecer a la estrategia que ya tenemos definida como atributo dentro de nuestra clase. Verificamos si esa estrategia existe. Si no es así, lanzamos un error indicando de que no se ha establecido una estrategia de pago. Por el contrario, lo que hacemos es mandar a llamar al método pagar que tiene esa estrategia y le enviamos los productos. Y con esto seguimos funcionando de la misma manera, pero dejamos encapsulada la creación de las estrategias directamente dentro del procesador. Y con esto quedaría mucho más limpio y mucho más escalable nuestra lógica de negocio. Miremos cómo quedó. Si nos vamos ahora a nuestro método de lógica de negocio, miren lo único que quedó. Utilizamos el procesador pagos y mandamos a llamar a su método procesar pagos. Y utilizamos y le mandamos la lista de productos y le mandamos el tipo de pago. Y ya por dentro él define todo lo que tiene que utilizar y lo que hace es devolvernos directamente los pagos los cálculos que necesitamos según el tipo de pago. Te invito a que te vayas al inicio del video y mires con el código que habíamos iniciado, que teníamos dentro de este método, y cómo quedó ahora luego de que aplicamos los patrones Strategy y Simple Factory, viendo que podemos utilizar varios patrones a la misma vez para hacer que nuestros desarrollos sean mucho más escalables y mucho más limpios. Si este video te gustó, me ayudarías mucho con tu like y suscribiéndote al canal para que sigamos aprendiendo mucho más de patrones de diseño. Muchas gracias.